Hay una expresión que las cuadrillas de obras sanitarias de la nación se repetían entre sí en los años 20, cada vez que un obrero novato bajaba por primera vez a las cloacas mayores de Buenos Aires. Se la decían medio en broma, medio en serio, mientras le pasaban el casco y el farol de carburo. «Pibe, allá abajo hay 2 ciudades. Una es la nuestra, la otra ya estaba». Nadie sabía exactamente qué quería decir. Los capataces más viejos, los que llevaban en el servicio desde antes del centenario, se reían si se les preguntaba directamente. Los obreros más jóvenes asumían que era una broma de oficio, como las que se hacen en cualquier trabajo peligroso para espantar el miedo. Hasta el invierno de 1928. A las 4:10 de la madrugada del 9 de junio de aquel año, un plomero de obras sanitarias llamado Aniceto Olascoaga bajó por la boca de tormenta número 47 de la calle Perú, frente al edificio del antiguo Cabildo, en pleno corazón de la Buenos Aires colonial. Tenía 34 años. Llevaba 11 trabajando para la institución. Era hijo de un albañil vasco-francés, llegado al puerto en 1889, y de una lavandera napolitana que había muerto de gripe en 1918. Aquella madrugada bajaba a revisar una filtración reportada por el conserje del Cabildo 2 días antes. Cuando los compañeros de su cuadrilla subieron a buscarlo 6 horas después porque no había vuelto a salir, lo encontraron sentado en un escalón de piedra a 15 metros bajo el nivel de la calle. Tenía el farol apagado. Tenía las manos llenas de barro y de algo que no era barro. Y tenía los ojos abiertos como si todavía estuviera viendo algo aunque su cuerpo llevara horas sin moverse. Aniceto Olascoaga no había muerto, pero no volvió a hablar en español durante los 14 meses siguientes. Lo que escribió aquella madrugada, antes de que el cuerpo dejara de obedecerle, lo escribió con la punta del dedo mojada en barro sobre la página de un cuaderno tapa de hule que llevaba siempre en el bolsillo trasero del overol. 42 páginas en 3 horas, sin levantar la mano de la libreta, sin parar a pensar. La libreta fue confiscada esa misma tarde por 2 funcionarios de obras sanitarias que no llevaban placa identificativa. La familia de Olascoaga nunca volvió a verla. Pero el plomero, antes de subir a la superficie, había arrancado una sola página. La había doblado en 4 y se la había metido dentro de la media de lana. Esa página, 97 años después, está sobre mi mesa. Pero esto es lo que Obras Sanitarias de la Nación y el Archivo Histórico de la Municipalidad de Buenos Aires no quieren que sepas. El caso de Aniceto Olascoaga no es un incidente aislado. Entre 1869, año en que el ingeniero José María Bevans diseñó la primera red de cloacas modernas de Buenos Aires por encargo del presidente Sarmiento, y 1953, último año documentado del que existen reportes confiables, al menos 61 obreros sanitarios argentinos quedaron incapacitados para el servicio activo por descompensaciones nerviosas registradas durante trabajos en niveles inferiores a 15 metros bajo el casco histórico. Esa cifra exacta, 61, aparece en un informe interno de la División Médica de Obras Sanitarias, fechado en agosto de 1954, recientemente desclasificado por una solicitud de acceso a la información pública presentada en 2023. El informe no explica qué causó las descompensaciones, pero las describe con una uniformidad inquietante. Todos los casos presentaron, entre otros síntomas, silencio prolongado, escritura compulsiva, dibujos arquitectónicos no atribuibles a la formación previa del operario y referencias verbales repetidas a estructuras subterráneas no consignadas en los planos oficiales de la red sanitaria. Esto no es leyenda urbana porteña. Esto no es folclore de Café de Boedo. Esto es un registro institucional con fechas, nombres tachados, números de legajo y una conclusión administrativa que se repite cada vez. Caso archivado. Operario reasignado a tareas de superficie. Familia indemnizada conforme a reglamento. Bienvenido a lo que la modernización porteña enterró sin que nadie se enterara. La Buenos Aires de junio de 1928 era una ciudad en plena euforia material. Hipólito Yrigoyen acababa de ganar las elecciones presidenciales por segunda vez
con el 77% de los votos. La avenida 9 de Julio estaba en fase de proyecto. La red de subte había alcanzado la Plaza de los Virreyes. Los italianos, los gallegos, los vascos, los polacos y los sirio-libaneses seguían llegando al puerto a un ritmo de 1.500 familias por semana. La economía agropecuaria producía superávits comerciales que hacían a la Argentina figurar entre las 10 primeras potencias económicas del mundo. Y bajo todo eso, Buenos Aires se estaba modernizando el subsuelo. Obras Sanitarias de la Nación había sido fundada oficialmente en 1912 a partir de los cuadros técnicos heredados de la antigua Comisión de Obras de Salubridad. Su misión declarada era expandir y mantener la red de agua corriente y cloacas que cubría una ciudad cuya población había pasado de 200.000 habitantes en 1869 a más de 2 millones en 1928. La expansión exigía excavar profundo, excavar lejos, excavar en zonas del casco histórico donde nadie había escarbado seriamente desde la segunda fundación de la ciudad por Juan de Garay en 1580. Aniceto Olascoaga no era ingeniero, era plomero de primera categoría con 11 años de antigüedad. Había nacido en 1894 en una pieza alquilada del conventillo La Catalana, en el barrio de La Boca. Hijo de Eladio Olascoaga, albañil vasco-francés llegado a Buenos Aires en 1889 con 14 años de edad, y de Concetta Pelliccione, la bandera napolitana muerta de la gripe española en octubre de 1918. Aniceto era el menor de 5 hermanos. 3 habían muerto en la infancia. El cuarto, mayor, era contador del Banco Italia. Aniceto entró en Obras Sanitarias en 1917, a los 23 años, gracias a la recomendación de un primo lejano que era foguista de la división de bombas. Era conocido en la cuadrilla como hombre callado, devoto sin fanatismos. No bebía, no iba al bar. Vivía con su mujer, Filomena Cifuentes, y 2 hijos pequeños en una pieza de conventillo de la calle Defensa al 600. Nada en su biografía sugería que se convertiría en el operario más estudiado del Archivo Médico Secreto de Obras Sanitarias durante los siguientes 3/4 de siglo. La filtración que Aniceto Olascoaga bajó a inspeccionar la madrugada del 9 de junio de 1928 estaba descripta en el parte de servicio como infiltración menor en colector secundario S47, sector Cabildo, sin urgencia. Cualquier plomero de la cuadrilla lo habría resuelto en 2 horas. Lo que Aniceto no sabía, porque no aparecía en ningún plano oficial al que él tuviera acceso, era que el colector S47 había sido construido en 1885, aprovechando una galería preexistente que los obreros de la época habían encontrado al excavar la zanja primaria. Esa galería preexistente había sido catalogada como túnel jesuítico colonial del siglo XVII y archivada como curiosidad histórica sin valor patrimonial. La red sanitaria moderna se había acoplado a la galería antigua mediante una serie de empalmes de mampostería que conectaban la sección colonial con los nuevos tramos. Lo que Aniceto descubrió aquella madrugada, mientras seguía la fuga río arriba con el farol de carburo, fue que la galería jesuítica no terminaba donde decían los planos. Tenía continuación, una continuación que descendía. Una continuación cuyas paredes no eran de ladrillo colonial ni de la mampostería del siglo XIX. Una continuación construida con bloques de piedra de un tamaño y un encaje que ningún cantero argentino del siglo XVI, XVII o XVIII habría podido producir con las herramientas disponibles. El cuaderno de Aniceto Olascoaga, recuperado en 2019 por un investigador independiente al que volveremos en un momento, contiene en sus 2 primeras páginas la descripción detallada de lo que vio en los primeros 15 minutos de descenso. Olascoaga no era arquitecto, pero había crecido viendo a su padre vasco trabajar la piedra. Sabía distinguir un muro de mampostería barroca de un muro de sillería isabelina. Sabía reconocer un corte de cincel del siglo XVIII de un corte de cantera moderna. Lo que él escribió, en su español rudimentario de plomero, fue: «Los bloques de abajo no son de cincel, no tienen marca de herramienta,
Son blocs grandes, lisos como espejo, encajados sin mezcla. Apretás el dedo en la juntura y no entra ni la uña. Mi viejo, que es de Hendaya, no sabría hacer eso con todas sus máquinas. Yo mismo no le pongo el nombre a esa piedra. Bloques poligonales encajados sin mortero, con tolerancias submilimétricas, en el subsuelo de Buenos Aires. Cualquier espectador que haya visto los videos anteriores de este canal sobre Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Pumapunku, reconoce ya la firma técnica que Aniceto Olascoaga, plomero analfabeto en arqueología, estaba describiendo en 1928 sin saberlo. Pero Olascoaga no se detuvo allí. Siguió bajando. A los 25 metros de profundidad, según las marcas de altura que él mismo dibujó en el margen de la libreta, la galería se abría hacia una cámara mayor. Una sala rectangular de techo bovedado, dimensiones aproximadas 20 por 30 metros, cubierta de 4 hileras de columnas talladas en un solo bloque de piedra cada una. Olascoaga contó las columnas. Dibujó la planta. Anotó las medidas. Y en una de las paredes, junto a la base de la cuarta columna del lado norte, encontró algo que lo hizo dejar caer el farol al suelo. Lo describió en una sola línea, subrayada 2 veces con el dedo sucio. Acá hay restos, no son de cristianos. Restos óseos, dispuestos en hileras, cubiertos de polvo. De un tamaño que Aniceto Olascoaga, hijo de un albañil vasco-francés, criado en un conventillo de La Boca, sin más educación que 3 años de escuela primaria, supo identificar al primer vistazo como pertenecientes a personas que no podrían haber pasado por la puerta de su propio conventillo sin agacharse mucho. Aniceto Olascoaga no era el primero en ver esas estructuras, era el último. El informe médico desclasificado en 2023 documenta, en orden cronológico, casos análogos al de Olascoaga repartidos a lo largo de 6 décadas de actividad de obras sanitarias. En 1893, un obrero gallego llamado Severino Casariego, trabajando en la ampliación de la cloaca primaria bajo la Plaza de Mayo, ascendió a la superficie después de 48 horas de turno con quemaduras de 3er grado en las palmas de las manos y una explicación que ningún supervisor pudo registrar oficialmente. Toqué algo que estaba tibio. No hay nada tibio allá abajo. No tendría que haber estado tibio. Casariego fue trasladado al pabellón de obreros del Hospital Italiano. Murió en 1894 de septicemia. En 1907, una cuadrilla de 4 obreros encargada de reparar un colapso en el tramo del pasaje Celaya, en San Telmo, reportó haber encontrado un corredor de piedra labrada, perpendicular a la cloaca, con dirección noreste-sudoeste, no consignado en los planos. El reporte fue elevado al jefe de servicio. El corredor fue tapiado con mampostería simple antes de que terminara la semana. Los 4 obreros recibieron un mes de sueldo extraordinario por servicios técnicos especiales sin determinar. En 1919, un sereno nocturno del depósito de obras sanitarias de la calle Garay declaró ante la comisaría del barrio de San Cristóbal que había escuchado durante varias noches consecutivas golpes rítmicos provenientes del subsuelo, como de albañiles trabajando, pero a una profundidad imposible para cualquier obra en curso. El sereno fue trasladado a un depósito de Avellaneda esa misma semana. La causa policial fue archivada por perturbación nerviosa del declarante atribuible a alcoholismo no comprobado. En 1922, durante una excavación preliminar para los cimientos del nuevo edificio de la aduana, un capataz italiano llamado Gennaro Battistini reportó haber encontrado a 12 metros bajo el nivel del río piedras grandes encajadas con precisión imposible y junto a las piedras restos que no son de hombres normales. El reporte fue retenido por la oficina técnica de la aduana. La zona del hallazgo fue rellenada con 3 metros de hormigón ciclópeo antes de continuar con los cimientos previstos. Aniceto Olascoaga, en 1928, fue el siguiente en la lista. Cada uno de estos hombres había visto fragmentos de lo mismo. Cada uno había sido silenciado por el mismo mecanismo administrativo. Cada uno había sido reasignado, trasladado, indemnizado o en algún caso internado. Las estructuras seguían allí. La red sanitaria moderna se había construido sobre, alrededor y en ocasiones
atravesando una ciudad anterior que Buenos Aires nunca quiso admitir que tenía debajo. Si vas hoy a Buenos Aires, hay 3 lugares donde puedes tocar, con la mano, los restos del Buenos Aires enterrado que Aniceto Olascoaga describió en 1928. El primero es la Manzana de las Luces, en la calle Perú al 294, a menos de 100 metros de la boca de tormenta por la que descendió Olascoaga aquella madrugada de junio. Es Patrimonio Histórico Nacional. Está abierto al público. Hay visitas guiadas. Los guías mostrarán los túneles jesuíticos del siglo XVII. Explicarán que la Compañía de Jesús los construyó como sistema defensivo y como red de comunicación entre el procurador, el colegio y la iglesia de San Ignacio. Hablarán de la expulsión de los jesuitas en 1767. Hablarán de cómo los túneles fueron sellados parcialmente durante el siglo XIX. Lo que los guías no mencionarán es que los túneles que se muestran al público no son todos los túneles existentes. Hay tramos cerrados con verjas de hierro forjadas en los años 40. Hay accesos clausurados con paneles de cemento más recientes. Hay descensos cuyo acceso está bloqueado con la explicación de obras de consolidación estructural permanente. Y hay, según el plano técnico de la última obra de mantenimiento realizada en 2015 por la Dirección General de Casco Histórico, una galería en dirección noreste partiendo de la base del túnel principal, que desciende 22 metros más por debajo del nivel autorizado para visitas. Esa galería corresponde exactamente en orientación y profundidad a la descripción que Aniceto Olascoaga dejó escrita en las primeras páginas de su cuaderno. El segundo lugar es la Casa Mínima de San Telmo, en el pasaje San Lorenzo al 380. Es la casa más estrecha de Buenos Aires. 2,5 metros de fachada. Considerada curiosidad turística. Los guías cuentan que fue construida por un esclavo liberto en el siglo XIX. Lo que los guías no explican es por qué la casa está sobre una base de piedra con un encaje poligonal que no corresponde a ninguna técnica constructiva del Buenos Aires colonial ni republicano. Esos bloques son visibles desde el sótano, parcialmente cubiertos con un revoque del siglo XIX. Si frotas el revoque con la mano, se cae. El tercer lugar es la boca de tormenta 47 de la calle Perú. Está sellada con hormigón desde octubre de 1928, 4 meses después del descenso de Aniceto Olascoaga. Pero su tapa de hierro fundido sigue allí. Tiene grabado el número 47. Está en la acera, frente al edificio del antiguo Cabildo. Cualquier porteño la pisa varias veces por semana sin saber lo que tiene debajo. El sistema que mantuvo enterrado, lo que Olascoaga vio durante 97 años, no fue improvisado. Fue institucional. A las 6:20 de la mañana del 9 de junio de 1928, 2 horas después de que la cuadrilla encontrara a Olascoaga sentado en la escalera con la mirada perdida, llegaron al lugar 2 funcionarios sin uniforme. Mostraron credenciales selladas por la Secretaría del Interior. Tomaron al obrero. Lo subieron a un automóvil del servicio y lo trasladaron, no al Hospital Italiano, no al Rivadavia, no a ninguno de los hospitales públicos donde se atendía normalmente a los obreros sanitarios, sino al pabellón sin numerar del antiguo Hospicio de las Mercedes, en el barrio de Palermo. Allí, Olascoaga permaneció 3 meses, en una habitación individual, bajo vigilancia médica y administrativa. Su esposa Filomena Cifuentes fue informada de que su marido había sufrido un envenenamiento por gas metano y necesitaba reposo prolongado. Filomena recibió durante los 3 meses el sueldo íntegro de su marido más un complemento mensual por servicios especiales equivalente a otros 3 sueldos. A Filomena nunca se le permitió visitarlo. Cuando Aniceto Olascoaga fue dado de alta el 12 de septiembre de 1928, lo devolvieron a su casa de la calle Defensa en un automóvil oficial. Caminaba bien, comía bien, reconocía a su mujer y a sus hijos, pero no hablaba en español. Hablaba, cuando hablaba, que era poco, en una lengua que ni Filomena, ni los vecinos del conventillo, ni el cura de la parroquia, ni el médico de cabecera supieron identificar. Filomena lo describiría años después como sonidos de piedra, como si lo que decía fuera la piedra hablando a través de él. Aniceto Olascoaga
sobrevivió en ese estado 14 meses. Murió en agosto de 1929 de una neumonía contraída durante el invierno porteño. Tenía 35 años. Filomena lo encontró una mañana en la pieza, sentado en una silla frente a la pared, con un trozo de carbón en la mano y un dibujo terminado en el yeso de la pared. El dibujo era un mapa del subsuelo de la manzana donde estaba el conventillo, con galerías, salas y orientaciones que no aparecían en ningún plano oficial de la Municipalidad de Buenos Aires. Filomena, asustada, lo cubrió con cal blanca al día siguiente. El conventillo fue demolido en 1947 durante la apertura definitiva de la avenida 9 de Julio. La página que Aniceto Olascoaga arrancó del cuaderno antes de subir a la superficie aquella madrugada y que se metió dentro de la media de lana, pasó 90 años escondida en el forro de un cofre nupcial que perteneció a Filomena Cifuentes. Filomena la encontró aquella misma noche del 9 de junio de 1928, cuando le quitó los pantalones empapados a su marido para acostarlo. La leyó. No entendió la mitad. La dobló otra vez. La metió en el cofre. No se la mostró a nadie. Filomena murió en 1971, a los 79 años. El cofre pasó a su hija mayor, Antonia Olascoaga Cifuentes. Antonia murió en 2004. El cofre pasó a su nieto, Marcial Bruzzone Olascoaga, ingeniero civil retirado de Vialidad Nacional. Marcial limpió el cofre en marzo de 2019 mientras preparaba la mudanza a una residencia para mayores en Adrogué. Encontró la página doblada en 4 dentro del forro deteriorado. La leyó. Reconoció el apellido del bisabuelo. Reconoció la fecha. Y por su formación técnica como ingeniero, reconoció algo más. Las medidas y los ángulos que Olascoaga había anotado en el margen no correspondían a ninguna obra civil registrada en los planos de Buenos Aires. Marcial Bruzzone llevó la página en abril de 2019 al Archivo General de la Nación. La archivista que lo atendió, Gabriela Mongelós, la fotografió, la catalogó como manuscrito familiar, sin valor institucional, y le devolvió el original a Marcial sin preguntar más. Pero Mongelós era amiga de la Cátedra de Urbanismo Histórico de la Universidad de Buenos Aires. 3 meses después, una copia digital de la página estaba siendo estudiada por un equipo informal de 6 investigadores entre Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Montevideo. Lo que la página dice, transcripto del manuscrito en tinta de barro corrida por la humedad, es lo siguiente. Si alguien encuentra esta hoja, que sepa, yo bajé por la 47 a las 4:10. Lo que hay abajo no es una cloaca, es una ciudad, más vieja que los jesuitas, más vieja que los españoles, más vieja que los indios que dicen que estaban acá. Hay columnas de piedra de una sola pieza que ningún cantero pudo poner solo. Hay huesos junto a una columna que no son de cristianos por el tamaño. Y hay una entrada tapiada con piedras nuevas que tiene una inscripción que no es ni latín, ni griego, ni hebreo, porque yo conozco las 3 letras del libro de mi viejo. La inscripción tiene una palabra repetida 3 veces. La palabra es la misma forma que vi pintada en una vasija que mi madre trajo de Pompeya el día que se casó. Me da miedo subir a contarlo. Me da más miedo no subir. Si subo y no me dejan hablar, esto queda acá. Por las dudas, Aniceto Olascoaga, plomero, 9 de junio de 1928. Una palabra repetida 3 veces, en escritura desconocida, idéntica a una inscripción pompeyana del siglo I. En el subsuelo de Buenos Aires, las copias de la página circulan. Aniceto Olascoaga está enterrado en el cementerio de la Chacarita. Su tumba es modesta, una cruz de hierro fundido, un nombre, 2 fechas, 1894 a 1929, ninguna inscripción adicional. Filomena Cifuentes está enterrada en la misma tumba. La placa fue añadida en 1971. Aquí descansa, junto a su esposo, esperando. El cuaderno de tapa de hule, las 42 páginas que Olascoaga escribió a oscuras con barro y dedo, las que los 2 funcionarios de obras sanitarias confiscaron aquella tarde de junio, no ha vuelto a aparecer. Pero todo lo demás está donde Olascoaga lo dejó. Las columnas talladas de una sola pieza
siguen sosteniendo la bóveda subterránea a 25 metros bajo la calle Perú. Los restos óseos junto a la cuarta columna del lado norte siguen donde Olascoaga los encontró. La inscripción de 3 palabras repetidas, en escritura no identificada y forma idéntica a un fragmento pompeyano, sigue grabada sobre la entrada tapiada que Aniceto vio aquella madrugada. Buenos Aires sigue caminando por encima, y la expresión que las cuadrillas de obras sanitarias se repetían hace 100 años. Allá abajo hay 2 ciudades, una es la nuestra, la otra ya estaba. Sigue siendo, técnicamente, una afirmación verificable mediante una excavación que ninguna autoridad ha autorizado nunca. Las verdades enterradas no permanecen enterradas para siempre. Se filtran, reaparecen. A veces tardan 91 años, escondidas en el forro de un cofre nupcial italiano, esperando a que un ingeniero civil retirado prepare su mudanza a una residencia para mayores y decida limpiar las cosas viejas antes de irse. Si este tipo de investigación te interesa, los archivos que nadie ha abierto, los obreros que vieron lo que no debían ver, la historia que las instituciones modernas enterraron bajo capas de hormigón, suscríbete. Cada semana publicamos una nueva. Y haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Porque la próxima vez que cruces la Plaza de Mayo, o que camines por la calle Perú frente al Cabildo, o que pises la tapa de hierro marcada con un 47, sabrás lo que tienes debajo de los zapatos. Y sabrás que sigue ahí, esperando.